Hola, ¿qué tal académicos? Este es mi canal Universo Geométrico W23. Yo soy el profesor Custodio y en esta ocasión vamos a ver el tema de triángulos. Bien, el triángulo, la figura fundamental de este tema, de este curso de geometría, ¿no? Comenzamos siempre por el tema de triángulos. Triángulo, para un mejor entendimiento, siempre se dibuja así. ¿Por qué se dibuja así si el triángulo no es así? Si no, el triángulo simplemente son los tres lados. El triángulo es este lado, este lado y este lado. Se dibuja así porque de esta forma podemos ver las prolongaciones, cada una de las prolongaciones, las cuales pues son parte de los problemas. Por esa razón es que se dibuja así. Estos puntos en mayúscula se denominan vértices y siempre están en mayúscula. Se pueden poner en minúscula, pero no es recomendable porque en los problemas siempre se les pone en mayúscula. En algunos libros lo encuentras como minúscula, pero es porque son libros teóricos. Para los ejercicios siempre en mayúscula. La notación triángulo ABC, es decir, los vértices. Como dije, los segmentos, cada uno, AB, BC y AC, son los lados. AB, BC y AC. Esos tres son los lados. Bien. A estos lados, generalmente, no es que siempre es así, sino que generalmente ponemos que al vértice A se le pone A minúscula, al vértice B se le pone E minúscula y al vértice C se le pone C minúscula. Eso es general, ¿no? No siempre va a ser así. Ya, puede que no sea así, no hay ningún problema tampoco. Bien. Estos tres ángulos que vemos que se han formado son los ángulos internos y se les conoce como alfa, beta y teta casi siempre. Estos son los ángulos internos. Estos tres ángulos son llamados ángulos externos porque están afuera. Vamos a ponerle en este caso X, Y y Z. Entonces X, Y y Z son los ángulos externos. Los ángulos internos siempre suman 180, es decir, alfa más beta más teta es igual a 180. Y los ángulos externos siempre suman 360. Esto se cumple para todo triángulo. Cualquier triángulo, no importa qué tipo sea, siempre se cumplen esos teoremas. Por eso se llaman teoremas fundamentales. Siempre en todo triángulo también se cumple que cualquiera de sus lados, por ejemplo en este caso estamos tomando el lado A, ese lado es menor que la suma de los dos lados restantes. ¿Quiénes son los lados restantes? B y C. Entonces el lado es menor que la suma de los lados restantes y a la vez es mayor que la resta de esos dos lados restantes. ¿Ya? Ponemos resta positiva porque necesitamos la resta positiva. Recuerda que en geometría los negativos no se estudian. Bien. Para el otro lado, por ejemplo, para el lado B vendría a ser B menor que la suma de los dos restantes y mayor que la resta de esos dos restantes. Por último, si ponemos por ejemplo el C viene a ser menor que la suma de los dos restantes y mayor que la resta de los dos restantes. Esa propiedad tiene un nombre y se conoce como teorema de la existencia, propiedad de la existencia, como tú quieras llamarlo. Y de forma enunciada dice: en todo triángulo un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia o la resta de esos mismos. Por otro lado también tenemos el teorema, o mejor dicho, tenemos que, por ejemplo, si tú observas en mi gráfico parece que A es menor que C, ¿sí o no? Ya, entonces ponemos acá si A es menor que C, suponiendo, ¿no? A partir de eso, recuerda que este símbolo mayor menor quiere decir relación de orden, ya, es decir, mayor, menor o igual. Entonces, en los triángulos, esta relación de orden entre los lados, ya, es la misma que entre los ángulos opuestos a dichos lados, ya. Por ejemplo, ¿no? Había dicho yo, si A es menor que C, si A es menor que C, ya, entonces ponemos por acá la misma relación de orden, ya, pero vemos que al A,
¿cuánto se le opone al A? ¿Qué ángulo se le opone al A? Se le pone el alfa, ¿ya? Y ese va a ser menor que el que se le opone al C. ¿Quién se le opone al C? Al C se le pone el teta. ¿Me dejo entender? Eso es. Y eso es, ¿ya? Entonces, si A es menor que C, mejor dicho, ¿no? Si A es menor que C, el ángulo que se le opone a A, que viene a ser alfa, va a ser menor que el ángulo que se le opone al C, o sea, en este caso teta. Bien, esa propiedad se conoce como teorema de la correspondencia y de forma enunciada dice: en todo triángulo, al lado mayor se opone el ángulo de mayor medida y al lado menor se opone el ángulo de menor medida. Bien, otra cosa importante es el perímetro, el contorno del triángulo. El triángulo es AB, BC y AC. El contorno vendría a ser C más A más B. Ese es el perímetro o el contorno. Es decir, la suma de A más B más C, o sea, la suma de los lados. Y se conoce como 2 veces P minúscula. A veces hay un alumno que entiende mal y que piensa que porque C es perímetro se conoce como P. No, hay que tener bastante cuidado porque el perímetro se conoce como 2P. Si el 2 de aquí pasa a dividir, vendría a ser P. ¿Pero qué quiere decir P entonces? El semiperímetro. Bien, el semiperímetro sí se conoce como P y es la suma de los lados entre 2. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque en los temas posteriores se trabaja con el semiperímetro en diversos teoremas. Por esa razón es que es necesario que se comprenda o se entienda rápidamente cuando te hablamos 2P y cuando te hablamos P, la diferencia entre esos dos. 2P es la suma de todos los lados. P es la suma de todos los lados entre 2, o también, o mejor dicho, la semisuma de los lados. ¿Sí? Perímetro es la suma de los lados y el semiperímetro es la semisuma de los lados. Bien, y culminaríamos esta teoría con el teorema fundamental, uno de los teoremas más importantes del tema de triángulos, el teorema del ángulo exterior o el teorema del ángulo externo. El ángulo externo ya vimos que en nuestro gráfico inicial o bien es X, o bien es Y, o bien es Z. Vamos a tomar el Z, ¿ya? Poner acá, este ángulo de aquí vale alfa, este ángulo de aquí vale beta, perdón, y se vale Z. De forma enunciada, en todo triángulo, fíjate cómo son los teoremas fundamentales, ¿eh? En todo triángulo la suma 180, en todo triángulo la suma 360, en todo triángulo se cumple la existencia, en todo triángulo se cumple la correspondencia, en todo triángulo el perímetro cumple esta propiedad. Por eso se le llama a estos teoremas fundamentales. Bien, continuemos. En todo triángulo la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos que no están en su vértice. Es decir, este ángulo externo es igual a la suma de los dos internos que no están en su vértice, es decir, él más él. Entonces, mejor dicho, Z es igual a alfa más beta. Este teorema es muy importante porque con él a veces se llevan a cabo los problemas de geometría de una manera más directa, sin necesidad de las ecuaciones. Porque como podrás tú haberte dado cuenta, en el tema de triángulos sobre todo, el alumno piensa que es álgebra y comienza a hacer ecuaciones, lo cual claro que no está mal, pero con este teorema llegamos a la conclusión de una manera más rápida en algunos casos. Bien, otra cosa que es muy importante mencionar es que los ángulos externos no son 3, sino son 6. Ya, por ejemplo en el vértice A, este es el ángulo externo, pero por acá atrás, por opuestos por el vértice, hay otro, o sea, habrían 2. Acá también, si él es Y, acá va a haber otro Y, y si él es Z, acá va a haber otro Z. Entonces hay 2, 4, 6.
En todo triángulo existen 6 ángulos exteriores, 2 iguales en cada vértice, o mejor dicho, 2 en cada vértice. Por último, para aquellos que digamos que requieren un poco más de teoría o están un poco más en constante resolución de problemas, esta aclaración de aquí, ¿no? Este de aquí. Cualquier lado en todo triángulo, cualquiera de los lados es menor que el semiperímetro, y el semiperímetro era a más b más c sobre 2. Cualquiera de los lados es menor que el semiperímetro. Claro que hay más teoremas, estos no son todos los teoremas, pero posteriormente haré los videos de las demostraciones porque eso es aparte, ¿no? Este es lo fundamental. Bien, continuemos entonces. Ahora, a partir de los teoremas fundamentales, es decir, suma de ángulos internos, de ángulos externos y del teorema del ángulo externo, se comienzan a ver más propiedades adicionales, es decir, más teoremas que se demuestran de esos tres. A esto le vamos a llamar teoremas adicionales. ¿Por qué? Porque no son los teoremas fundamentales, sino que se desprenden de ellos. Es decir, son consecuencia de los teoremas fundamentales, se demuestran con los teoremas fundamentales. Esto lo vas a encontrar en cualquier formulario del curso de geometría. Bien, vamos a tratar de abarcar todos con sus casos particulares. Por ejemplo, la corbata. Vale decir que en estos casos lo que se quiere es que el alumno no use mucho la ecuación, sino la forma. Es decir, se le dice corbata porque parece una corbata. Eso es lo importante. Entonces, en un problema, yo, si quiero aplicar la corbata, ¿qué tengo que hacer? Tratar de visualizar esta forma en el problema, o tratar de formar esta figura en el problema, para así poder aplicar la corbata. Y eso va a pasar con cada uno de los teoremas restantes. La corbata. Vamos a ponerle a estos dos ángulos alfa y beta, y a estos dos ángulos X y Y. El interno por aquí, por este triángulo, vamos a ponerle que sea M, y por acá también que sea M, porque es igual. Alfa más beta más M va a ser igual a 180, y del otro lado X más Y más M también va a ser igual a 180. Es lógico que alfa más beta tiene que ser igual a X más Y, ¿sí o no? Es lógico, porque el tercer ángulo es el mismo. Por lo tanto, alfa más beta es igual a X más Y. Pero ahí no queda la cosa. Si nosotros ahora utilizamos los ángulos externos, por ejemplo, digamos que son teta y delta, y del otro lado digamos que son omega y zeta, entonces, de igual forma, teta más delta más el ángulo exterior para este triángulo viene a ser 360. Y del otro triángulo, del otro lado, omega más zeta más el mismo ángulo exterior también me va a dar 360. ¿Qué se concluye? Que teta más delta es igual a zeta más omega. Entonces ese es el primer teorema de la corbata. Algunos también le ponen teorema de la mariposa. Bueno, tiene varios nombres. El siguiente es el teorema boomerang, o la propiedad del boomerang. El boomerang es un arma, un arma que usan en el oriente, en China, en Japón, ¿no? Que tiene esta forma, ¿cierto? Bien, ¿qué se cumple en el boomerang? También llamado cuadrilátero no convexo o cuadrilátero cóncavo. Se cumple que si él es alfa, él es beta y él es teta, y el ángulo externo es X, X es la suma de los tres internos, y bien claro se ve en la figura, ¿no? Creo que no necesita más explicaciones. ¿Cómo se puede demostrar? Hay muchas formas, eso lo vamos a ver en otra
en otro video. Pescado o cometa es conocido y se llama así porque se asemeja pues a un pescado o a una cometa. Se cumple en este teorema que si él es alfa y él es beta, él es x y él es y, de forma opuesta la suma es igual en el caso de alfa y beta ángulos internos y en el caso de x y y ángulos externos. Y ese teorema también es importante, ¿por qué? Porque si te das cuenta acá tenemos un cuadrilátero, es decir, este tema también nos sirve para el tema de cuadriláteros, o mejor dicho, en un problema de triángulos podemos identificar un cuadrilátero y en ese cuadrilátero aplicar nuestro teorema del pescado o la cometa. Siguiente, teorema de la cartera. Tiene la forma de una cartera en el cual decimos así: si él es alfa y él es beta, él es x y él es y. De igual forma que en el pescado, alfa más beta es igual a x más y, pero en este caso ya no son opuestos, porque mira que en el pescado son opuestos. Aquí ya no, aquí son, ¿cómo se llaman ahora? ¿Cómo serían alfa y beta? Consecutivos, ¿no? Entonces la suma de los dos consecutivos es igual a la suma de los otros dos consecutivos. Otro teorema importante, a veces algunos alumnos no conocen, es el teorema de la suma de dos ángulos externos. Un teorema con el cual también nos evitamos hacer ecuaciones. Y dice así, y la cosa dice así: si estos dos ángulos son exteriores y son alfa y beta, y el ángulo interior pero en el otro vértice es x, se cumple que alfa más beta es igual a x más 180 grados. Recalco que este es para todo triángulo también, cualquier triángulo, no importa qué tipo de triángulo sea. Bien, ahora vamos a ver lo que son los casos particulares de estas propiedades, que son muy usadas en los problemas también. Tanto como ellos se usan casos particulares, sobre todo en los problemas tipo examen de admisión. Por ejemplo, en el caso de la corbata. En el caso de la corbata, si estos dos ángulos son iguales, ya estamos acá, caso de la corbata. Si estos dos ángulos son iguales, vamos a ponerle por ejemplo alfa. Entonces si estos ángulos son x y y, del teorema de arriba, ¿qué dice el teorema de arriba? Alfa más beta es igual a x más y. En este caso alfa más x es igual a alfa más y. ¿Qué deduces? Se concluye que x tiene que ser igual a y, porque por las ecuaciones simplemente. Esta es otra figura también conocida por el boomerang que está arriba. Se va a cumplir que 90 es igual a alfa más beta más z, porque este ángulo cuadradito es 90, ¿no? Tercero, fíjate que esto es un pescado, pero en este caso este pescado de aquí tiene el 90 y el 90, pero en este caso también se cumple que hay un 90 por afuera y un 90 por adentro, y eso es lo importante, que se comprenda que el 90 puede estar adentro o puede estar afuera, porque si acá es 90, del otro lado también es 90. Entonces, por esa razón se utiliza esta propiedad importante de que estos dos ángulos son iguales. Bien, o sea, del teorema del pescado, que dice que alfa más beta es igual a x más y, deducimos de que x es igual a y. Bien, también se utiliza. Si estos dos ángulos valen alfa, y él es x y él es y, fíjate, en la cartera alfa más beta y x más y, pero en este caso alfa más y x más alfa. Se cancela el alfa y x es igual a y. Esta es otra cartera, pero él es 90 y él es 90. ¿Cuánto es la suma? 180. Entonces si este ángulo vale alfa y este ángulo vale beta, como la suma de abajo es igual a la suma de arriba y la suma de abajo es 180, ¿cuánto será la suma de arriba? 180 también.
Bien, continuemos. Bien, siguiendo con el tema de triángulos, para comenzar a resolver problemas, sigamos con la clasificación de triángulos. Es decir, vamos a ver cada triángulo, su naturaleza, sus propiedades. Esto es muy importante porque recuerda que triángulos es el tema fundamental, uno de los pilares de la geometría. Entonces, eso también forma parte de lo importante del tema. La clasificación de los triángulos se dan por dos tipos. La primera es por las longitudes de sus lados. Y como sabemos, los triángulos tienen tres lados. Triángulo escaleno. El triángulo escaleno, escaleno viene de la palabra diferente, tiene todos sus lados diferentes. Los lados son totalmente diferentes, no puede haber igualdad de ningún par de lados. Y al no haber lados congruentes, tampoco hay ángulos congruentes. Ese es el triángulo escaleno, un triángulo en el cual no hay igualdad ni de ángulos ni de lados. El otro triángulo, según las longitudes, es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles viene a formar parte de la importancia de este tema. Es un triángulo muy usado en los problemas. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados congruentes y el tercero es llamado base. A lados iguales se oponen ángulos iguales y al revés. Claro, esto es una propiedad que se cumple para todo triángulo isósceles. Si yo tengo dos lados iguales, yo tengo dos ángulos iguales, lo cual hay que completar. En este caso estás notando que estoy completando los ángulos iguales porque ya tengo los lados iguales. Pero si yo tuviera los ángulos iguales, completaría los lados iguales. Entonces, si yo tengo lados, completo los ángulos. Y si yo tengo los ángulos, completo los lados. Esa relación en el isósceles es permanente y sirve bastante también. Bueno, una cosa que se desprende muy importante es que el alfa es agudo. En el curso de geometría, sobre todo, estas propiedades adicionales nos dan una ventaja para resolver problemas. Entonces el alfa, es decir, el ángulo que se repite, siempre es agudo. Bueno, acá algo adicional, ¿no? Dado que nosotros no usamos mucho la palabra isósceles. La palabra isósceles proviene del griego, que traducido sería isoskeles, el prefijo iso e igual, y eskeles, prefijo de la palabra piernas. Entonces isósceles quiere decir piernas iguales, lo cual nos da una idea más simbólica de este triángulo que tiene los dos lados iguales, ¿no? Por esa razón siempre se grafica así, pero no quiere decir que siempre se va a graficar así. Bien, puede estar en otra posición, pero siempre tiene los dos lados iguales, o de manera simbólica podríamos decir dos piernas iguales, ¿no? Eso de acá también es importante. Si se conoce la medida de un ángulo de un triángulo isósceles, se puede calcular la medida de los ángulos restantes. Solamente eso se cumple en el isósceles. Si yo tengo solamente un ángulo, entonces puedo calcular los ángulos restantes. Tercer triángulo, triángulo equilátero. El triángulo equilátero, su mismo nombre lo dice, equi quiere decir igual, látero quiere decir lado. Entonces ese triángulo tiene los tres lados iguales. Entonces un triángulo que tiene los tres lados iguales se llama triángulo equilátero y su ángulo interno también es conocido, y ese mide 60 grados. Entonces el triángulo equilátero es un triángulo que tiene los lados iguales y su ángulo interno mide siempre 60 grados. Bueno, acá mezclemos un poco, bien, seamos un poquito más profundos aquí. Si en un isósceles un ángulo mide 60, si un isósceles, por ejemplo, si este ángulo mide 60,
Entonces es un equilátero. Y de acá surge lo siguiente: si yo tengo dos segmentos iguales y el ángulo que forman es 60, entonces se me sugiere, siempre que yo tenga esta forma, esta figura geométrica, se me sugiere completar el triángulo. Una vez que completas el triángulo, los ángulos restantes miden 60, es decir, el triángulo es equilátero, porque acá está diciendo, si en un isósceles un ángulo mide 60, entonces es un equilátero, que es eso de acá. Entonces los tres lados vienen a ser iguales. Entonces recuerda eso. Recuerda que si tú tienes dos segmentos de igual medida y entre ellos el ángulo es 60, lo único que tienes que hacer es completar, y el triángulo que se forma va a ser equilátero, y complétale el 60, el otro 60 y también el otro lado congruente. Bien, eso ha sido entonces el escaleno, el isósceles y el equilátero, que son la clasificación de los triángulos según las longitudes de sus lados. Pasemos ahora al otro tipo de clasificación. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Concluimos que un triángulo equilátero es un triángulo isósceles. Digamos que es una pregunta teórica, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, ¿un triángulo equilátero es un triángulo isósceles? Bueno, eso es verdadero. Triángulo equilátero es un triángulo isósceles. Bien, pasamos entonces a la siguiente. Según las medidas de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, también tenemos tres tipos. El primero es el triángulo rectángulo. Junto con el isósceles forman parte de los dos triángulos más importantes de esta sección. Este es el triángulo rectángulo. El ángulo que lleva es el ángulo recto. El otro es el triángulo oblicuángulo, así se le dice, oblicuángulo, que viene de oblicuo. Recto quiere decir perpendicular, recto. En cambio el otro es oblicuo y es o bien obtusángulo, que viene de obtuso, de mayor a 90, y acutángulo, que viene de agudo, menor a 90. El obtusángulo mantiene esta forma, no siempre así, puede cambiar, puede girar, pero mantiene esa forma, y el acutángulo mantiene esa forma. Bien, entonces si te das cuenta, si en un problema a mí me dan la forma del triángulo, que es casi siempre, ya se puede ir deduciendo qué tipo de triángulo es, y eso ayuda bastante. Bien, en el triángulo rectángulo, si ese ángulo vale alfa y ese ángulo vale beta, como todo nos da 180, entonces alfa más beta es 90. ¿Por qué? Porque alfa más beta más 90 me tiene que dar 180. Entonces alfa más beta es 90. En el triángulo obtusángulo hay un ángulo que es obtuso, de ahí su nombre, obtusángulo. Este ángulo obtuso, por propiedad nosotros sabemos que un obtuso es mayor a 90. En cambio, vamos a ponerle acá, a este ángulo vamos a ponerle alfa, y a este ángulo vamos a ponerle teta, para completar lo clásico del triángulo. En el triángulo acutángulo vamos a ponerle a sus ángulos alfa, beta y teta. Cada uno de ellos lógicamente es mayor a 0, pero es menor a 90. Bien, entonces ahí tenemos claramente la clasificación según los ángulos, que son tres tipos: rectángulo, obtusángulo y acutángulo. Claro que esto es para los problemas, ¿no? Porque siendo estricto serían dos tipos. Pero bueno, acá nos abocamos más que todo a la resolución de problemas. Si no, claramente lo estudiaríamos de otra forma. Bueno, esta es una observación que me pareció interesante poner. Cualquier triángulo, acá hay que ser enfático, porque cuando ponemos la palabra cualquier nos referimos claramente a cualquier
en la medida extrema de la palabra, cualquier triángulo tiene dos ángulos agudos. ¿Bien? O sea, cualquier triángulo que tú te imagines siempre va a tener dos ángulos agudos. Bien, sigamos entonces. En el triángulo rectángulo vamos a poner que al 90 se le opone el lado A, que el otro lado vale B y el otro lado vale C. Y se cumple esa relación que nosotros conocemos como el teorema de Pitágoras de Samos, ¿no? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, el que se le opone al 90 elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, eso es para el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, y esto sí lo vamos a hacer para completar la teoría, para que tengas la teoría completa, bien, porque en lo que es colegios y academias llegamos simplemente hasta el teorema de Pitágoras. Sin embargo, siendo justos, cada uno de los triángulos tiene su ecuación también que le corresponde, y obviamente pues esto ayuda para conocer un poco más, ¿no? Esto en realidad se desprende de Pitágoras. Cada uno de estos triángulos tiene su desigualdad. Veamos. En el obtusángulo, el lado A, es opuesto al beta. Ahora, tú me entenderás que el beta es el ángulo mayor y por lo tanto se le opone el lado mayor. ¿Por qué? Por el teorema de la correspondencia, que lo vimos hace un rato. Entonces la desigualdad dice así: el lado mayor, es decir, a al cuadrado, es mayor que la suma de los cuadrados de los lados restantes, es decir, b y c. Por ejemplo, si acá fuera 9, acá fuera x y acá fuera 3, entonces de frente yo agarro al mayor. 9 al cuadrado mayor que x cuadrado más 3 cuadrado. ¿Y para qué sirve eso? Eso sirve para los problemas en los que nos mencionan la palabra máximos enteros, mínimos enteros. Para eso sirve. De igual manera por aquí, observa, es análogo a esto, solo que en el caso del acutángulo no sabemos quién es mayor o menor, pero acá el símbolo es diferente, es menor. Acá dice así: un lado, por ejemplo el lado A elevado al cuadrado, es menor que la suma de los cuadrados de los lados restantes. Bien, hay que observar que son prácticamente iguales a Pitágoras, o mejor dicho, semejantes a Pitágoras. Son semejantes a Pitágoras, de ahí el nombre de desigualdad pitagórica. Entonces, esto es la teoría del tema de triángulos fundamental para comenzar a resolver los problemas, ¿no? De más está decir que esto es para cualquier académico o para cualquier escolar también que esté comenzando el estudio de la geometría, ¿no? Es para todos. Entonces más adelante vamos a comenzar a resolver problemas teniendo en cuenta la teoría que ya vimos, ¿no? Por eso me he esmerado en poner la teoría lo más completa posible, para luego en las aplicaciones poder volver al video o mencionar el video para que tú puedas observar que la propiedad ya se dictó y que está ahí, ¿no? Bueno chicos, entonces esto ha sido un esbozo teórico del tema de triángulos. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, compártelo, suscríbete y dale pulgar arriba. Eso me ayudará para poder subir más videos de este tema importante, ¿no? Porque de hecho acá faltan demostraciones y también más temas que próximamente voy a comenzar a subir. Hasta un próximo video.